Bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y este es un nuevo formato que vamos a comenzar aquí en el canal. Como lo mencioné en el review, sin spoilers, de Un día lluvioso en Nueva York. Este va a ser un podcast un poco más libre, un poco sin tanta estructura, más conversado. Voy a tener diferentes invitados y hoy, para nuestro primer podcast, tengo a Andrea García, más conocida como Andrew por su canal en YouTube. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás, Álvaro? Súper. Estoy emocionado por comenzar este nuevo formato. Pero entonces, antes de comenzar, por favor, preséntate, cuéntales a todos más o menos de qué es tu canal, qué es lo que estás haciendo, dónde te pueden encontrar, etcétera. Listo. Bueno, como Álvaro les contó, yo soy Andrew. Tengo un canal de YouTube que abrí hace 3 meses y estoy muy contenta porque hablo de todos estos temas de películas, de series, de videojuegos. Yo me considero una niña muy geek, pero también me gustan todo tipo de cosas que no son tan geek, pero digamos que me centro mucho en temas de superhéroes, películas de ciencia ficción. Sin embargo, hoy estoy muy feliz de estar invitada aquí en el canal, en el podcast. Y bueno, me pueden encontrar como Andrew en YouTube. Igual creo que Álvaro les va a dejar aquí mis datos. Y también me pueden encontrar como andreagarcia.z en Instagram y también en Twitter. Entonces, pues para que me sigan, para que conozcan lo que hago. Y bueno, no, estoy muy contenta de estar acá. Todos los links los van a encontrar abajo en la descripción de este video, entonces vayan, vean el contenido de Andrea. Se nota muchísimo que le está poniendo toda la ficha a los videos que está haciendo, se nota que tiene pasión por este canal que está comenzando, entonces vayan y véanla, no se van a arrepentir de verdad. Y espero que ella tampoco se arrepienta de estar en este primer podcast porque creo que vamos a tocar unos temas un poco densos realmente. No, yo estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación, en serio. No, gracias a ti por aceptarla. Pero entonces vamos a hablar de Un día lluvioso en Nueva York. Ya hice el review sin spoilers aquí en el canal, pero entonces vamos a hablar un poco más con spoilers con respecto a la película y después vamos a hablar de unos temas un poco delicados. Vamos a hablar sobre Woody Allen, sobre separación entre el artista y su obra. Después de eso vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación que genuinamente me asusta a dónde puede llegar. Pero entonces, ¿qué te pareció la película? Bueno, digamos que yo siempre soy muy sincera con todos y digamos que para mí Woody Allen siempre ha sido un director diferente, ¿sí? Él es una persona que mete mucho su forma de ser, sus sentimientos, su historia en cada película y la verdad, siendo sincera, yo nunca me había logrado identificar mucho con sus películas. Entonces, no he visto mucho de él por esa misma razón, porque me vi la primera que me vi de él fue Medianoche en París y, ay, no sé, o sea, era un estilo muy raro para mí, ¿cierto? Yo siempre fui como mucho más comercial, ¿cierto? Más, no, veía películas de ciencia ficción, las pues que todo el mundo veía, entonces como que para mí eso era un poco extraño y esa película no me gustó mucho. Pero ahorita que vi Un día lluvioso en Nueva York, la verdad es que me gustó. O sea, en verdad la película fue tan diferente a lo que esperaba en sí y me gustó porque tenía actores que a mí pues me gustan y me parece que hicieron unas actuaciones muy chéveres, pero más que eso fue la historia y cómo él la retrató de manera, no sé, como muy simple. A mí se me hizo como simple, como, como que a veces exageraban unas cosas, pero en esas cosas exageradas había una simpleza, como en toda esa historia de Nueva York, tratando de ir a lo clásico, de pensar en el ayer. Y creo que, pues, es decir, yo quedé muy sorprendida porque me gustó, pues, fue una gran revelación para mí.
A mí la película también me gustó, digamos que yo vi cosas muy extrañas, yo la sentí muy teatral, creo que eso que hablas de que es simple es porque es eso, o sea, no es cinematográfica, creo que está Exacto. pensada para otro formato, entonces yo la sentí súper teatral y sentí que hubo momentos en los que eso funcionó mejor que en otros, pero siento que es como una... No voy a decir que una culminación porque igual Woody Allen va a seguir trabajando, pero siento que es una como una congregación de muchos otros elementos característicos de Woody Allen y creo que diste totalmente en el clavo esa añoranza hacia el pasado es como clave y por eso mi película favorita es Medianoche en París. Mi película favorita de él es Medianoche en París. A mí me encanta y además no sé, ahorita vamos a hablar de eso. Yo sé cómo me hace sentir el cine de Woody Allen, pero tengo problemas con cómo me hace sentir el cine de Woody Allen por Woody Allen. Pero Ok. independiente de eso, a mí, o sea, no sé, siento muchos problemas porque creo que puedo identificarme con él en ciertas cosas. En ese sentido, como de la añoranza hacia el pasado, de la fascinación por la lluvia Claro. es algo como totalmente marcado en mí. A mí la lluvia, al igual que a él, al parecer, me parece la cosa más romántica del planeta. Entonces, Los días nublosos. sí, y caminar bajo la lluvia, yo, si no tengo documentos en mi maleta, a mí no me importa mojarme y no me importa empaparme O desde sea, que no yo vaya importa para que mi te dé casa. gripa. Pero es que no me da gripa. Es que es que yo creo que ahí él lo dijo. Gatsby lo menciona en algún momento y es como Sí, eso no da por estar mojado, eso no da por otras cosas. De pronto me resfrío un poquito, pero pues es cuestión de cambiarme, ponerme la pijama, meterme en la cama, tomarme un té caliente y queda todo perfecto. sí, es cierto, es cierto. Digamos que, no sé si eso es adelantarme un poquito, pero esa última escena en la lluvia, en el carruaje, con la chica equivocada y luego la correcta, me gustó Sí, bastante. y yo siento que esa es otra cosa muy característica de él, y es como pensar en el amor y en las personas que nosotros llegamos a considerar correctas o no en cierto momento, porque está muy presente en todas las otras. En Match Point, en Vicky Cristina Barcelona, en Un Medianoche en París, obviamente este tipo totalmente obsesionado que va y se enamora de otra musa que a su vez Literal. está enamorada también de otro pasado y es como eso de todo tiempo pasado siempre será mejor y es como sí, no, sí y sí. Vivimos en el tiempo que vivimos y eso es lo que tenemos que hacer y ya. Así es, tienes razón. Y bueno, digamos que en cuanto a actuaciones, dices que hay unos actores que te gustan un montón del reparto de esta película. ¿Cuáles son esos actores? Bueno, digamos, a mí siempre me ha gustado Liv Schreiber. Bueno, no sé cómo se Ujú. pronuncia bien su apellido porque a veces esos apellidos son todos extraños. Pero creo que yo lo pronuncio igual. Ah, bueno, Entonces, cualquier todo cosa bien, nos equivocamos los dos. todo bien. Y digamos que este papel me gustó bastante porque él siempre lo he visto en papeles muy rudos, ¿cierto? Ujú. Como muy, sí, como mucho más fuertes y acá se ve muy vulnerable, se ve mucho más, como tú dices, teatral, obviamente pues se exagera un poco todo este cuento de que no le gusta su película, de que está en su crisis, pero es verlo de una manera totalmente diferente y pues a mí personalmente me gustó. Y el Fanning a mí también me ha gustado mucho ella, aunque hubo momentos, es que yo no sé cómo explicarlo, pero había momentos en que ella era tan exagerada Yo que yo sentí... sé que era parte de su papel, era Ujú. parte de su actuación y así debía ser. Pero cuando estaba tomando vino, que movía las manos, no sé, era muy extraño, era muy extraño. Es que hay, sí, yo estoy de acuerdo, creo que para mí ella fue en términos generales la que menos funcionó. Y siento que era la más teatral de todas. O sea, siento que en cuanto a expresión corporal era la más teatral. Ujú, Pero en cuanto a diálogos, Gatsby era totalmente teatral. O sea, el estilo en el exacto. que habla, todas las cosas, está escrito de una manera muy, muy, muy particular. Pero entonces yo creo que he hablado de esto en otro momento, igual siempre lo menciono, hay una actriz que se llama Assunta Serna, ella tiene un libro en donde ella escribe sobre los métodos de actuación y escribe cómo se diferencia el método de actuación para teatro y para cine, pasando ella del mundo del teatro al mundo del cine
y habla de cómo los actores de teatro son tan exagerados porque están frente a un público en vivo en donde hay personas al frente pero hay personas a 10, 20 metros atrás y la persona al frente tanto como la persona al final de la fila tienen que ver qué es lo que está haciendo, tienen que ver cada movimiento, tienen que escuchar cada palabra y creo que el Fanning estaba actuando para un teatro y no para una cámara. Claro. De hecho, sabes que yo no terminé de entender muy bien su papel porque al principio a mí se me hizo como una niña muy inteligente, como muy dedicada a su carrera, pero después la vi como, pues como boba, no sé, como muy doomy, no sé, como que Ujú. se ponía nerviosa por todo, o pues como que ya después de la nada fue muy libertina, no sé, o sea, como que no entendí muy bien esa transición porque primero la vi de una manera y luego la vi de otra, entonces eso se me hizo extraño. Sí, para mí el personaje de ella me parece que es como el más problemático en términos generales, porque además las dinámicas que proponen solamente proponen dinámicas con hombres con respecto a Exacto, ella y la proponen siempre como esta chica que está aspirando siempre a algo más y que por razones muy diferentes y muy extrañas termina enamorando a los tres de una así manera es. casi impropia, como ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que me están tratando de decir Sí, o qué me están mostrando? bastante, bastante. Sí, fue bastante extraño, digamos que ver esos, sí, o sea, la forma en que de la nada los enamoró, aunque bueno, uno entiende por qué pasa para la historia, ¿cierto? Pero sí, fue bastante extraño. Y de hecho uno no sabía a la final sí le gustaba o no le gustaba Gatsby, pues que era su novio. Ujú. Obviamente hubo muchos momentos en los que uno decía no, o sea, no le gusta para nada, hasta está hablando, pues no mal de él, pero sí, como no, él es interesante, pero no, solo estaba saliendo. Pues Entonces digamos que su personaje siempre estuvo como muy partido en dos. yo creo que es parte como del gag, de ella es de Arizona, como decir, ella no es de Nueva York, ella es de por allá, de otro lugar de Estados Unidos, y es como si se le estuvieran abriendo escenarios y se les estuvieran abriendo burbujas en donde ella Ah, en su sí, pueblo era la reina de belleza y era estas cosas y era como la más inteligente, toda esta cosa, llega a la universidad en donde todos esos cambios siempre son bastante extremos y lo digo por experiencia propia en donde el cambio del colegio y la universidad para mí fue grandísimo. Entonces ella encuentra a Gatsby, Gatsby es alguien muy diferente a cualquiera que ella se haya encontrado antes, entonces es como la deslumbra y después claro. llega a este otro mundo gigantesco en donde Gatsby ya no es tan especial. O sea, en donde lo más especial de Gatsby es que se parece a Timothée Chalamet. Sí. Pero de resto es como el director inteligente, el escritor, el actor galán. Entonces, no sé, me parece que juegan un poco con eso, pero al mismo tiempo y todavía no me encaja. Todavía no me encaja Sí, del todo. sí, es cierto, esa parte no la había pensado, pero sí tienes razón. Y te tengo una pregunta, algo que de pronto no sé si es que no entendí bien. Resulta que al principio mostraban a Gatsby como este súper intelectual. Bueno, siempre fue intelectual, Ujú. pero eh, cuando le proponía a ella qué es lo que van a hacer en Nueva York, que vamos a ir a el hotel El Pierre y que vamos a ver Manhattan, que vamos a ver Central Park y luego vamos a ir a no sé dónde. Y él, pues así como todo conocedor, pero también habla un poco de los viajes en clase turista, que no eran tan cómodos como los viajes en clase, eh, pues, ejecutiva. Ujú. Pero ya después él dice que, pues, que él no es muy, que a él no le importa mucho eso, que a él no le gusta asistir a esas fiestas donde todos aparentan. Entonces, digamos que tuve como un conflicto porque sabe mucho del tema y le gusta viajar en clase turista y le gusta escuchar música clásica en el super bar del hotel, pero no le gusta ser
aparentoso, entonces sí me entiendes, como que hay Sí, ahí, yo, no o sé si sea, es que yo sentí está, que era como una contradicción clara en el personaje y es como me gusta esta vida pero en mis términos. No en los términos de mi mamá. No me gusta esta vida en estar aparentando frente a todas estas personas a las que no les interesa realmente lo que yo hago y a mí no me interesa lo que ellas hacen, no me interesa lo que piensan, sino como pero tampoco quiero renunciar a ella. Tampoco ajá, quiero exacto, renunciar al dinero, tampoco quiero renunciar a los lujos, tampoco quiero renunciar a meterme a los bares más prestigiosos, de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Y al man se le nota que se la pasaba ahí porque en la secuencia, en el último hotel, él entra como si nada a tocar el piano y se saluda con el, como con el del claro. bar y como... Es como esas vainas, pero digamos que eso me gustó en el sentido cuando llega la conversación con la mamá. Cuando la mamá le confiesa que ella era una escort. Y como esta realización de que, pues que creo que igual a todos nos ha pasado en algún momento, y es que nuestros padres son mucho más de lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros nos imaginamos de Claro. ellos. Entonces me parece interesante, me gustaría ver qué pasa después de eso. ¿Qué cambio produce en su perspectiva de vida esa conversación con la mamá? Pues Claro, chévere que de eso sea al hecho él final, pero mismo, pues bien. sí, de hecho él mismo lo dice, como que ya están muchos mejores términos con su mamá después de esa conversación. Y creo que, pues, en realidad es como una enseñanza bonita de la película, Ujú, porque aparte de ese humor o aparte como de esa teatralidad, pues a la final sí le dieron como un cambio al personaje, ¿cierto? No se quedó en lo mismo, ujú. como pues no odiando a su mamá, pero pues como siendo muy perezoso ante sus cosas o sin saber, sin querer saber de ella. Entonces eso también fue muy interesante y fue un poco revelador. No conocíamos mucho a la mamá, entonces también es como que extraño saber tanto de la historia de alguien que solo hemos visto hace 5 minutos Sí, atrás. Pero no, sí, es interesante para el personaje de Gatsby. es que digamos que yo siento que eso pasa también con otros personajes, o sea, como que hay muchas dinámicas que propone la película, pero que son pasajeras y que Ujú. terminan siendo como eso, terminan siendo como importantes, pero no tanto. Y por ejemplo, el personaje de Selena Gómez, o sea, la relación entre ellos como que se intuye este pasado y nos dan un par de escenas con ellos y es como terminan juntos y es como, ok, sí, claro, esta es una versión súper, hiper, mega idealizada Sí, de esta historia, pero aún así es como que me gustó un montón, pero siento que no tuvo el poder que pudo haber tenido eso. Y no sé exactamente por qué sucede, porque volviendo, por ejemplo, a Medianoche en París, eh, al final el personaje de Owen Wilson termina conociendo a esta otra chica que también le dice, o sea, es una escena súper cortica en donde ella también le dice como, no me importa mojarme, como la lluvia también es muy romántica para mí y sabemos que en adelante como que va a comenzar algo, pero es lo suficientemente satisfactorio, así no conozcamos a ese personaje, si haya aparecido 2 segundos y no sé muy bien por qué no me encaja lo de Selena Gómez. sí, no sé, la verdad es que a mí también me pareció muy extraño y sobre todo al final, porque al principio tienen una dinámica de muy amigos, pero digamos que a ella se le nota bastante que a ella le Ujú. gusta Gatsby, pero al final es como muy simple, como te decía, como que sí, terminan encontrándose en el punto donde dijeron y ella literal llega y se juntan de una, o sea, es Ujú. como, ya sé que nos vamos a besar, ya lo sé, entonces de una. Entonces sí, tienes razón, es como una dinámica muy rápida, como muy, sí, muy de la nada, Sí, como muy idealizada. sí, yo sentí especialmente en esta película eso, como una idealización al 200% e incluso es súper explícita en esa escena que pues voy adelantando, es como, yo creo que esa fue mi escena favorita cuando ellos están en la casa de ella, que él está tocando el piano, está cantando, después tienen esta conversación como no, en mi versión ideal estaríamos en tal lado, nos besaríamos y luego él dice como no, en mi versión ideal ella nunca llegaría o él estaría con otra chica o algo por el estilo. Pero es como muy explícito, o sea, es como esto es lo que va a pasar y va a pasar la mejor versión de lo que están hablando ellos. Pero Así entonces, es. esa fue mi escena favorita de la película. ¿Cuál fue tu momento favorito de la película?
Mi momento favorito. De hecho, yo creo que también, es decir, no por copiarte, pero me gustó mucho porque digamos que nos muestran también al personaje de Selena en su cuarto arreglándose, pero a la vez tú le ves la cara Ujú. como de pensativa, escuchando la música, y ahí es cuando uno se da cuenta, uno sabe ahí que algo va a pasar y que ahí va a terminar pasando algo, porque es como, sí, como esa añoranza de que sea lo ideal. Y para ella, digamos que, según la historia que nos cuentan, para ella él era como su crush ideal cuando era más pequeña. Sí, Entonces es como, sí, como ese cumplir de los sueños, de que sea la historia ideal. el momento que menos te gustó. El momento que menos me gustó, digamos que aquí pensando eh, toda la parte de el fanning con Diego Luna, como que, ay, no sé, me parece como que ahí fue donde el personaje de El Fanning la vi tan diferente a lo que la venía viendo. Es Ujú. decir, yo la veía súper inocente y la verdad yo pensé que ella los enamoraba a todos porque era como su inocencia, ¿cierto? Al principio con Liv Schreiber, pues sí, como que, ay, te doy consejos, te apoyo, pero como que muy inocente y voy a hacer la historia y quiero escribir la historia. Y luego pues con Jude Law, con el escritor, eh, pues también apoyándolo en su momento, pero digamos que fueron cosas muy del momento, pues se encontraron con la esposa de él en la calle y pues por Ujú. eso pararon, o sea, como que sí le vi sentido a que ella estuviera ahí en ese momento apoyando. Pero ya después cuando se encuentra con Francisco Vega y se va con él, va al tráiler, se va con él en un carro, se va a una fiesta, se va a la casa de él, pues ahí fue cuando para mí fue que el cambio de ella pues me hizo ver como que quién es esta, ya no es tan inocente como yo creía, ¿sí me entiendes? Entonces creo que Sí, para mí fue como lo que más, no sé si lo que menos me gustó, pero como lo más raro. pero sí, yo creo que comparto un poco eso. No es por copiarme, pero digamos que creo que sí, el momento en el que menos encajó para mí fue la cena entre ellos dos. Cuando ella estaba empezando a tomarse el vino y como las expresiones súper, hiper, mega exageradas y como que también se le exagera un montón el vocabulario y es como, no debería beber tan copiosamente y como ya pasa de ser una escritura inteligente a una escritura pretenciosa. Entonces Sí, siento yo que ahí ya también fue como que el personaje para mí fue como no está funcionando, creo que ya se fueron demasiado y después cuando se va al apartamento con él también, no sé, ahí no sé, es que el personaje de ella para mí fue bien problemático porque empezando a pasar al otro tema, ahí es donde empiezo yo a ver y empiezo yo a tener problemas con la diferenciación entre lo que ha sucedido con Woody Allen y sus películas y su representación en las películas. Y digamos que yo por mucho tiempo vi muchas películas de Woody Allen y me vine a enterar hasta hace recientemente realmente de todos los problemas que había detrás y todas las cosas que había detrás. O sea, yo sí sabía que él se había casado con la hija de su ex, bueno, de su ex, con la que había tenido una relación, pero sí. como que no sabía de todas las otras acusaciones y de como todas esas cosas y cuando vi eso como que fue se creó un dilema muy grande para mí, como voy a seguir viendo las películas de este tipo o no voy a seguir viéndolas, porque con Polanski es claro, Polanski Polanski no tiene perdón, Polanski no es tolerable, yo no Ujú, veo nada de Roman Polanski, o sea, para mí ahí las cosas son mucho más sencillas. Y claro. digamos que Polanski, las películas que vi me parecieron bien, pero es que ese es el problema, a mí me gustan mucho las películas de Woody Allen. Entonces, entro en eso. Claro. Cuando empezamos a escribirnos, tú me dijiste que tenías problemas con Woody Allen. ¿Era más por el estilo o tenía algo que ver con eso también? No, realmente cuando te escribí eso fue más por el estilo, ¿cierto? Porque como yo te contaba, pues yo sí siempre me he ido más por lo comercial, ciencia ficción, pues soy muy de ese estilo, Ujú. pero
También cuando me di cuenta de todo lo de Woody Allen, pues inevitablemente uno tiene una barrera, ¿cierto? Y ya con muchas más ganas decía, no, no quiero ver nada de él. Sin embargo, en estos días también me puse a leer un poquito más sobre él, pues a raíz de que íbamos a ver esta película. Y es muy extraño porque con la historia de su hijastra uno ve que, pues, que él dice como, no, pues yo la pude haber conocido en cualquier lugar, ¿cierto? Pues a la final no es mi hija y tampoco es la hija de mi ex esposa. Y pues digamos que sí, es cierto, la pudo haber conocido en cualquier lugar. Pero cuando uno ve las fotos de él, por ejemplo, fotos de paparazzi cuando estaba con Mia Farrow y la niña estaba así chiquitica, ahí es cuando uno dice, no, no, pues como que no le cuadra. Es que ahí es donde es muy extraño porque digamos que sí, o sea, efectivamente, digamos que es, no sé, es que es muy, muy particular, es una situación muy particular con muchas aristas, porque no es tan sencillo, no es como Brad Pitt, Jennifer Aniston. Brad Pitt es una película con Angelina Jolie y terminan juntos y termina votando a Jennifer Aniston, que obviamente tampoco es sencillo, nada, Sí, nada es tan sencillo, pero es que aquí estamos con un tipo que lleva un montón de años en una relación, no están casados, viven aparte, esta señora tiene un montón de hijos adoptados de antes, en ujú, medio de la relación adoptan otros dos, tienen un hijo biológico los dos. Bueno, doy como una introducción para los que no sepan muy bien qué es todo esto. Él llevaba una relación de muchos años con Mia Farrow, con la actriz, y en 1900, no, a finales de 1991, comienzos de 1992, se descubrió que él llevaba una relación con una de las hijas adoptivas de antes de Mia Farrow, que es Sujin, nombre coreano, inserte nombre sí. coreano acá, y a partir de eso comenzaron un montón de problemas legales porque los hijos que se habían adoptado en medio de la relación de ellos dos, que habían sido una niña y un niño, Woody Allen había estado haciendo los papeles y el proceso legal para adoptarlos a ellos también, tenían un hijo biológico. Y después o sea, ese mismo año, después de que ella se enteró de la relación de él con su hija adoptiva, salieron unas acusaciones sobre que él había abusado sexualmente de la niña de 7 años, que era la que habían adoptado en medio de la relación. Y después de eso se abrió un problema legal muy público Ujú. que eso también me molesta un montón, como esas cosas tan públicas para cosas tan privadas. Eh, Sí, y sí, no, pero no, yo creo no es que sencillo. sí, todo también fue a raíz, digamos, de la campaña de Me Too que hubo hace varios años, porque ese proceso legal lo habían abierto hace bastante tiempo, pero no le dieron, pues digamos que estuvo, ¿cómo se dice? Cuando no es culpable, pues lo Ujú. encontraron no culpable porque no había pruebas. Pero ya cuando viene toda esta campaña de Me Too y ya esta hija, que en esa época tenía 7 años, ya es grande y tiene la capacidad de hablar, ahí es cuando habla y ahí es cuando ya muchas otras actrices también cuentan cosas y ahí es donde yo digo que se genera todo ese problema, todo ese rollo con, pues se generó con muchos más personajes del Ujú. espectáculo. Pero en su caso, pues con todo lo que pasó con su hijastra y ahora con su hija, no, o sea, eso se volvió una locura. Es que yo siento que hay dos lados ahí, uno que es mucho más sencillo que otro, y es que por un lado Woody Allen creo que es un personaje que debe tener muchos complejos en muchos sentidos porque no es el personaje más guapo, tal vez no es el personaje que atraía más miradas, digamos que creo que siempre ha sentido que tiene que esforzarse más para llamar la atención de una manera u otra, y yo supongo que en el mundo romántico o en el aspecto romántico es aún más grande ese complejo, porque yo me acuerdo que, o sea, él desde hace años no actúa en sus películas y de las primeras que no hizo fue Match Point. Y me acuerdo haber leído una entrevista en donde él decía que de las cosas que más le molestaban de ya no poder hacer sus películas era no poder compartir la pantalla con esas actrices tan hermosas y poder besarlas o algo por el estilo. Entonces era como, ok, Hmm,
Eso que dijo es bastante, ya con eso uno como que va encontrando el hilo. Pero entonces, por el otro lado, lo del abuso con la hija también es un asunto muy, 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 muy complejo. Porque Mia Farrow tampoco es la persona más estable del mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Mientras estaban en todas estas batallas legales y por toda esta cosa, por derechos de visitación, etcétera, 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 Woody Allen va y visita a sus hijos en una casa de Mia Farrow. Mia Farrow se va con una amiga a comprar unas cosas y después de eso, al día siguiente, sale con las denuncias de que Woody Allen se llevó a su hija pequeña al ático y abusó sexualmente de ella. Graba a la hija haciendo la declaración de que su padre abusó sexualmente de ella y empieza todo esto. Pero entonces está la cosa de que por un lado está la niña, que es muy pequeña, que después de eso se le hicieron muchas pruebas psicológicas y muchas cosas en donde se demostró que las versiones que ella daba no eran congruentes. Por un lado parecía que era algo que le habían enseñado, que ella estaba repitiendo un discurso que se le había dado, y Woody Allen dijo muchas veces que Mia Farrow estaba generando estas cosas, que esto era falso y que era como una venganza por la relación que él tenía con Sujin. Y también habla de otro montón de antecedentes en donde Mia Farrow le dejaba cartas en una habitación de hotel en donde dijo como me boté por la ventana por donde hicimos a nuestros hijos, una cosa por el estilo, o sea, como cosas muy, muy extrañas. Y wow, esa no la sabía. sí, y en medio de todo eso, el otro hijo que se llama Moses tenía en esa época como unos 12, 13 años. Él dice que él no se acuerda de nada de eso. Inicialmente tuvo una reacción muy adversa hacia Woody Allen. Incluso le escribió una carta en donde le dijo que desearía que él se hubiera muerto. O una cosa por el estilo. Wow. Pero la cosa es que ahora él está del lado de Woody Allen. Él se separó totalmente de Mia Farrow y de toda su familia. Él dice como yo ese día estaba como el hombre de la casa, estaba encargado de todo. Recuerdo dónde estaban todos. Recuerdo que Woody se iba a otra habitación de pronto a responder una llamada o entraba al baño. Recuerdo dónde estaba mi otra hermana, Dylan se llama. Nunca recuerdo que hayan desaparecido por un tiempo grande como para que eso sucediera. Ella dice que sucedió en el ático mientras ella estaba viendo un tren eléctrico, pero en el ático no había ningún tren. Y no era posible porque el ático estaba lleno de trampas para ratones, estaba sucio, era muy pequeño, no era... Entonces, y además él dice que además todos los otros hermanos adoptados de él con Mia Farrow tenían muchos problemas con ella. Hubo una hermana de él que se murió a los 21 años aparentemente por un problema cardíaco, pero él lo que dice es que ella tenía problemas psicológicos y su mamá nunca quiso que se los trataran porque decía que ella simplemente estaba exagerándolo todo y que su hermana en realidad se suicidó. Se suicidó por una sobredosis. También que ella maltrataba a Sujin antes de todo eso. O sea, como que hay un montón de asuntos ahí alrededor que hacen que esto sea muy complejo. Y Sí. efectivamente creo que es la división alrededor de Woody Allen porque siento que muchas personas lo han abandonado, siento que otras se mantienen ahí como al pie del cañón. Y los actores de la película como que después de todo eso, después de que volvió a salir lo del Me Too, dijeron como, no, uy, sí, ahora nos arrepentimos un montón de haber trabajado con él, vamos a donar nuestros salarios a muchas caridades. Y es Sí. como, me parece algo muy hipócrita, me parece, porque las acusaciones siempre han estado ahí. Esto Sí, fue muy, muy público. A los juicios pudieron entrar periodistas. sí. Y eso No, y es fue... que ay, es cuando tú te das cuenta que los medios, pues lastimosamente, cuando algo está muy de moda, ahí todo el mundo lo apoya. Y como tú dices, todas esas acusaciones estaban desde hace años y muchos actores trabajaron con él por años y por años. Pero si no fue hasta esa campaña, justo cuando se iba a estrenar esta película, que todo el mundo, no, no, entonces ya no lo apoyo. Pero ¿por qué fue? Fue por la campaña. Estoy segura que si en ese momento no hubiera salido eso, todo hubiera pasado igual como si nada, él hubiera estrenado esa película como la tenía prevista, Amazon no hubiera dicho nada. Ujú. Eso siempre pasa por esas modas. Pues siendo sincera, siempre como que hay unas modas de cosas. Entonces, digamos que creo que tiene que ver también mucho con eso, aunque en realidad pues
a la final uno nunca sabe quién es el que está diciendo la verdad, son temas muy complejos, imagínate si legalmente no pueden, no son capaces de demostrarlo, pues uno aquí especulando es bastante difícil, pero Y sí, y ese es mi dilema principal. Ese es mi dilema principal porque volviendo al punto, yo sé cómo me hacen sentir las películas de Woody Allen, sé cómo me identifico con las películas de Woody Allen y con ciertas sensibilidades que él tiene, pero al mismo tiempo me perturba un poco teniendo en cuenta todo esto. Pues claro, también siento que hay muchas cosas que no comparto, como por ejemplo el personaje de Elle Fanning aquí y el tratamiento del personaje de Elle Fanning aquí, que ujú, me parece que sí es un tratamiento súper objetivizado en cierta manera, y que incluso me pareció súper inapropiado cuando están en la habitación de Diego Luna, que él la está desvistiendo y dice como, uff, pero mírate, que es como, me pareció como súper inapropiado, como, no, no, sí, no, de hecho, la verdad es que yo nunca había visto a Elle Fanning en, pues como actuando de esa manera. Yo sé que ella ha sacado muchas películas últimamente, yo nunca me vi el Monstruo Neón, se llamaba esa así. yo tampoco la he visto. Entonces creo que también he escuchado que era muy cruda, bueno, no estoy muy segura, la verdad, pero fue la primera vez que la vi de esa manera como tan pues, desinhibida y entonces fue muy sorprendente, fue muy, muy sorprendente. Sí, no, y la verdad a mí es que más que eso me parece que no era necesario. Sí, No, me parece que es innecesario y ahí es donde empiezo yo a sentir como hasta qué punto era Woody Allen queriendo verla desvestida. oh, wow. O sea, como que se me empiezan a pasar ese tipo de cosas por la cabeza que siento como que ahí me siento yo un poco más incómodo porque en dónde marcamos la línea. O sea, yo tengo mi línea marcada con Roman Polanski. Roman Polanski, nada que ver. Pero ¿dónde se marca la línea de ahí para abajo? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Dónde empieza la monstruosidad monstruosa? Por decirlo de alguna Sí, manera. claro. Porque estaba leyendo una autora que ella me pareció muy interesante porque ella hablaba de eso precisamente. Ella tiene un libro que es como medio autobiográfico hablando de eso, de la monstruosidad en el arte, un poco, Ujú. y hablaba de Woody Allen, hablaba de Polanski, hablaba de un montón de artistas que en términos generales siempre lo hemos visto, sobre todo con artistas masculinos. Como este tipo de abusos, este tipo de cosas y cómo se siente uno al respecto. Y ella decía como hay veces que uno tiene una reacción intelectual y hay otras en donde tiene una reacción ética y moral. Uf, ¿Y cuál es la correcta? ¿O existe una correcta? ¿Hay una monstruosidad? ¿O es que simplemente la genialidad viene acompañada de monstruosidad de una manera u otra? claro, y es bastante difícil hacer la distinción entre lo que uno ve como arte y como la muestra de una realidad, porque a la final es una realidad, o la persona y lo que uno sabe que hay detrás de esa persona. Entonces te entiendo, es muy difícil separar esas dos cosas. Digamos, ¿hay algo para ti que sea como determinante? Que tú digas como no, yo definitivamente no vería nada de esta persona después de que hiciera algo de este tipo. Pues la verdad que todo este tema de, pues del abuso contra las mujeres y como, o como el acoso, digamos que pues es un tema que incluso yo como mujer, pues obvio uno lo ha vivido, entonces uno sabe lo maluco que es, pero digamos que hasta que no se demuestre totalmente, pues yo no me cierro, ¿cierto? Ujú. Como que si yo sé que es un punto en el que hizo esto y esto y esto, o sea, como que a ti te empiezan a caer mal las personas cuando escuchas cosas que no te gustan de ellas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es cuando Chris Brown golpeó a Rihanna, por ejemplo. Ujú. El simple hecho de ver la realidad de cómo quedó ella, pues de que fue algo real y que simplemente eran novios, ahí es cuando
tú dices, yo no escucho nada más de Chris Brown. De hecho, desde esa época no tengo ni idea de qué sacará, no sé nada de él. Son como temas que yo veo muy reales. En cine, digamos, se me hace un poco más difícil porque me encanta el cine, ¿cierto? Entonces, pues, uno siempre está en esa dualidad. Pero sí, definitivamente cuando encuentro cosas que ya digo, uf, definitivamente son probadas y que ya pasan a ser también como parte de uno, que a uno le duele también por las demás personas, esa sería mi raya, mi límite. Pero entonces, ¿crees que no debería haber una separación? ¿Crees que uno, o sea, que uno siempre tendría que ver la obra desde el historial, podríamos decirlo, del autor o del creador? ¿O crees o crees que puede llegar a haber una distinción? O sea, si la obra es lo suficientemente buena o si la obra es lo suficientemente relevante de una manera u otra, ¿crees que sí debería haber esa distinción? Pues no sé, porque aquí pensando, cuando uno hace algo, yo siento que uno siempre lo hace para, pues, primero porque a uno le gusta, ¿cierto? Y segundo porque uno está orgulloso de eso. Y muchas veces cuando uno hace algo transmite toda su personalidad ahí. Entonces, no sé, me parece difícil separar ambas cosas. Si un autor hace algo y lo hace repetidamente y en sus obras uno lo ve, digamos que muy recurrentemente, yo siento que es desde su personalidad y que es un poquito difícil separarlo. Pero de pronto puede que sí haga una obra totalmente diferente que no tenga nada que ver con su vida o con lo que ha pasado, no sé. Es que es un tema complejo. Sí, porque digamos, por ejemplo, pues yo no escuchaba a Chris Brown antes, pero después de eso definitivamente no iba a escuchar a Chris Brown, pero siento que, no sé, siento que, que es muy extraño porque como que cada caso se toma de una manera muy diferente, porque también se ha visto lo mismo con un montón de deportistas que siguen teniendo carreras muy prolíficas dentro de sus deportes y que pareciera que muchas veces incluso llegan a ser mejor vistos después de todas estas cosas. Y siento que depende del entorno, o sea, porque siento que no hay nada que se pueda defender de lo que hizo Polanski, pero aún así el tipo sigue ganándose los premios más importantes del mundo del cine. El tipo Sí. sigue participando en todos los festivales más importantes, al tipo le siguen patrocinando sus películas, el tipo sigue produciendo, le siguen pagando por hacer sus vainas cuando él es prófugo de la justicia. Y es como, mejor olvidémonos de todo esto y hagamos estas películas porque el tipo es un genio del cine. Y es como, Yo no. creo que a la final, la verdad, eso va en cada quien también, pues como en lo que decida, porque muchas veces puede que a uno le guste mucho alguien, un director, porque uno tiene sus favoritos, un Uh-huh. director, actor, jugador de deportes, cantantes, y donde un día de estos alguien que a ti te guste mucho haga algo, pues te decepcionas, pero puede que con el tiempo lo olvides y lo sigas viendo, lo sigas escuchando. Entonces también pues eso va como en cada quien, podría decirse, porque es que no, es bastante complicado. No, y además siento que también, o sea, como en todos estos movimientos del Me Too y todas estas cosas, pues muestran un claro avance con respecto a la perspectiva que se tiene con respecto a esos temas. Entonces creo yo que ahorita va a ser muy diferente a cómo se va a ver dentro de 10 años y creo que la cosa va a ser como cada vez más imperdonable, o sea, como que cada vez va a ser más difícil que se salgan con la suya las personas que hacen esto. Obviamente hemos escuchado más con respecto a hombres, pero pues también se ha escuchado con respecto a mujeres. Y digamos que siento que vivimos en una época muy confusa, pero muy interesante. Claro, no, y de hecho, lo que tú dices, o sea, eso puede pasar con quien sea, pero mira, digamos, todo el palo, como todo eh, los problemas o los escándalos que ha tenido este otro, el productor, que no me acuerdo muy bien su nombre, Harvey Weinstein. ese, sí, con el que empezó todo. Sí. O sea, mira que a él sí le dieron y le dieron y le dieron.
hasta que la gente dijo no, o sea, chao, nada que ver, lo sacaron de todas las cosas. Entonces, no sé, es como, sí, es como que en el tiempo también se irá mostrando lo que tú dices, como lo imperdonable que puede llegar a ser algo. Sí, pues, y yo siento que también está muy, muy ligado a lo que tú hablabas ahorita de la legalidad, de que esté probado legalmente. Y digamos, Kate Blanchett hablaba de eso con respecto a Woody Allen en una entrevista. Ella decía como, y otros actores y actrices también han dicho lo mismo, como yo confío en el debido proceso, yo confío en el sistema legal. Y si el Ujú. sistema legal prueba que hay culpabilidad, que todo el castigo se vaya al culpable, pero si no hay prueba de culpabilidad, yo no soy ni juez ni jurado para decir Claro, que está bien o que está mal. claro. Entonces, siento que muchos están metidos en ese limbo ahorita. Johnny Depp, Amber Heard, Jeremy Renner. Jeremy Renner ahorita con todas las acusaciones que podemos estar despidiéndonos de Hawkeye. Eh, Mm, tremendo, tremendo. Eso es algo muy inesperado. Digamos que Hawkeye, menos mal, ya había cumplido su ciclo, por así decirlo. Pero igual sí sería muy, muy raro ver otro actor interpretando a Hawkeye, pues así sea en la serie. Sería muy sí, extraño. sí, porque yo siento que el cariño hacia Hawkeye viene más por los memes que por cualquier otra cosa. Sí, Por los memes de de hecho Endgame y viene toda por esa los cosa. memes y porque todo el mundo siempre lo ha tratado como el vengador, el que menos gusta. Pero o sea, siento que para los adultos sí es así, pero siento que para los niños es diferente. Porque alguna vez leí que, o sea, los juguetes de Iron Man, los juguetes del Capitán América y todos estos se venden muy bien, pero hay un número muy elevado, sorpresivamente muy elevado de ventas de juguetes de Hawkeye y de Black Widow. Porque son los Wow, humanos. O sea, y para mí tiene todo el sentido del mundo. O sea, realmente si yo aspirara a ser uno de los Vengadores, no podría aspirar a ser Iron Man porque ni soy tan inteligente ni tengo tanta plata. No claro, podría aspirar a ser el Capitán América porque no existe un suero del super soldado. No podría aspirar a ser Thor porque es un dios nórdico. No podría aspirar... claro, ¿Quién puedo aspirar? Puedo aspirar a ser la super espía como Black Widow o puedo aspirar a ser el super arquero como Hawkeye. como Hawkeye. Son logrables. Entonces siento que hay diferentes conexiones con Hawkeye y habrá que ver porque ahorita iba a tener su serie. Iba a tener la Mm, serie en Disney Plus. ¿Qué van a hacer ahí? Pues igual yo creo que todo ha ido encaminándose a los jóvenes Avengers. ujú. Con Cassie Lang, con la misma hija de Tony, y toda esa cosa que van a introducir de Kate Bishop dentro de la serie de Hawkeye. Entonces yo creo que igual Hawkeye, como Jeremy Renner, iba a desaparecer. Sí, ya La serie era como lo prontamente. último que íbamos a ver. Exacto, prontamente iba a desaparecer y las series de Disney Plus pues se prevén como de 8 capítulos, ¿cierto? Ujú. Como pocos capítulos, entonces uno sabe que en esos capítulos serían como un cierre al personaje para abrirle campo a Kate Bishop, pero sí, bastante, bastante raro sería ver a otro personaje porque igual uno, ahí es cuando entra el tema subjetivo. Ujú. Uno se encariña con los personajes, con lo que le gusta, y que a uno se lo cambien es bastante complicado, pero entonces viene el tema moral y el tema pues también legal detrás. Sí, yo siento que hay que esperar. Y también, también Johnny Depp y Amber Heard, ese es otro tema que es complicadísimo, complicadísimo. Y en donde siento también que hay algo muy extraño. Y es muy extraño ver cómo se trata diferente cuando se ve desde la perspectiva del hombre o cuando se ve desde la perspectiva de mujer. Y por ejemplo también lo que sucedió con Asia Argento. Que pues o sea todas estas cosas de que este actor muy joven dijo que ella había abusado sexualmente de él cuando habían compartido una película, habían compartido trabajo en una película y bueno, salió un montón de cosas y él tenía como conversaciones y tenía un montón de cosas, pero era ver eso, ¿no? Y es como, cómo se piensa como, ok, estos actores o estas personas están abusando de una mujer y es como muy mal, son una porquería y son una porquería, efectivamente son una porquería, pero cuando es una mujer es como, uy, qué rico, abuse de mí. Es Sí, como, no.
yo veo eso resto en internet. En internet ¿En serio? y de hecho a este actor tuvo muchos problemas por eso, porque en podcast, en noticieros, en un montón de cosas, era gente como diciendo, este tipo de que se está quejando, mire esta vieja divina, si yo hubiera tenido 16, 17 años, si hubiera llegado una vieja así y me hubiera pedido hacer cosas, yo contento habría hecho todo. Y es como, no sé, o sea, por un lado creo que se está dando una lucha muy importante, pero por otro lado están todavía luchando por perpetuar los mismos estereotipos que existen, y es como los hombres, como si no se pudiera abusar de un hombre a menos que el abusador fuera otro hombre. Entonces, Exacto. Sí, o sea, realmente eso es una dualidad y es como una hipocresía o una, sí, como una doble cara muy extraña porque están, como tú dices, perpetuando ese estereotipo, porque si los hombres siempre van a abusar de las mujeres y las mujeres no de los hombres, pues las mujeres siempre van a ser las víctimas horribles y no les van a dar como, es decir, cualquiera puede hacer eso. sí. No, no, o sea, y pues sí, muy chistosos los que querían que les pasara, pero pues imagínate, de pronto, pues no saben cómo para ese mismo actor habrá sido de, pues no sé, de complejo, eso tiene también connotaciones psicológicas, Ujú. entonces pues es como lo que vive también, lo que vivió él. Yo no sé, es una conversación que creo que podría tomarse desde muchos puntos de vista y podríamos hablarlo de muchas maneras, y creo que es un tema que más para bien que para mal se va a seguir conversando, porque creo que este tipo de cosas deberían desaparecer, este tipo de cosas no le deberían suceder absolutamente a A nadie, nadie. y los que hacen este tipo de cosas tienen que pagar las consecuencias. Sigo preguntándome si voy a seguir viendo las películas de Woody Allen. Sigo preguntándome, no sé, ese tipo de cosas. Sigo preguntándome si voy a disfrutar las películas de X-Men, tanto después de saber todo lo que hizo Ryan Singer. Eh, es, Complejísimo, es muy es muy complejo. complejo. Es bastante complejo. Creo que ahorita vamos en el siguiente episodio de este podcast, que vamos a estar hablando sobre Disney y los live action. Creo que vamos a hablar un poco de algo relacionado, obviamente, no tan fuerte, no tan serio, pero es como la destrucción de la infancia. Y es como las cosas que suceden pueden cambiar la perspectiva de uno sobre cosas pasadas, porque yo tengo memorias increíbles de muchas películas y de muchas producciones de personas que después salieron a la luz que son todo menos buenas. Entonces, no sé, es algo que seguiré definiendo caso por caso, supongo yo. Sí, definitivamente, como decíamos, uno queda con la dualidad porque uno le gustan unas cosas, disfruta con unas cosas y definitivamente ahí está la línea que tú decías, o uno lo separa o no lo separa. Pero entonces creo que con eso vamos a continuar, no, vamos a concluir este primer episodio del podcast de No Sabemos Nada de. Van a poder ver bueno, si están viendo esto es porque están viendo la versión en video que encuentran aquí en el canal de YouTube, pero también van a poder encontrar versiones de audio en Spotify, en SoundCloud, en Apple Music, en su plataforma de podcast favorito. Entonces, si están viendo esto y no tienen tiempo para estar pendientes de la pantalla, vayan y escúchenlo en alguno de esos lados. Si están escuchando eso y quieren verme a mí, quieren ver a Andrea, quieren ver lo que estamos haciendo, vengan a la versión en video aquí en YouTube. Dejen abajo todos sus comentarios. Sigan a Andrea, por favor, repíteles una vez más dónde pueden encontrarte. Bueno, me pueden encontrar en YouTube como Andrew con U. Y también me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como andreagarcia.z. Todos los links los van a encontrar abajo en la descripción de este video. Denle like, suscríbanse, compartan, etcétera, etcétera. Denle clic a la campanita para activar las notificaciones. Síganme también a mí en el resto de redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy Álvaro, me acompaña Andrea. Hasta luego. Chao, que estén bien.